Y si el milagro que esperas ya ha comenzado a germinar, pero no puedes verlo porque aún no has aprendido a dar gracias por él. En el silencio de la celda, donde el tiempo se detiene y el alma escucha, Padre Pío solía mirar el crucifijo con ternura y temblor. No pedía tanto, no exigía, solo murmuraba: «Gracias, Señor, por lo que haces, por lo que quitas, por lo que ocultas». Afuera, el viento soplaba entre los olivos del Gargano. Adentro, una llama pequeña ardía. La fe que agradece antes de ver. La vida del alma es una espera constante. La promesa aún no cumplida. La oración que parece no ser escuchada. La puerta que no se abre. Pero, ¿y si el milagro no depende del tiempo, sino de la gratitud? Dios no olvida. Solo enseña a mirar distinto. Padre Pío comprendió que dar gracias antes del amanecer es una forma de amar a Dios por encima de los dones. Es creer que incluso en la noche el sol ya se prepara. Hoy, mientras escuchas estas palabras, quizá también estás esperando. No temas el silencio. Ahí es donde Dios trabaja más profundamente y tal vez el milagro ya comenzó. En el instante en que dijiste: «Gracias, Señor». Padre Pío decía que la fe verdadera no consiste en ver milagros, sino en seguir amando a Dios cuando los milagros parecen haberse olvidado de nosotros. Y es ahí, en ese límite donde el alma tiembla, donde comienza el camino de la gratitud, porque solo quien ha llorado en el silencio entiende el poder de decir: «Gracias, Señor», aunque no vea todavía tu respuesta. El corazón humano es impaciente por naturaleza. Quiere entender, quiere controlar, quiere ver. Ora y espera resultados, como si la fe fuera una transacción. Pero la fe no es comercio, es confianza. No es exigir al cielo, sino descansar en él. ¿Cuántas veces Padre Pío observaba a los peregrinos que llegaban angustiados, repitiendo la misma súplica una y otra vez? Él los miraba con compasión y decía: «Rezar no es convencer a Dios, es unirse a su voluntad». Cuando rezamos sin descanso, como si Dios no nos oyera, revelamos el miedo escondido detrás de nuestra devoción. Es el temor de no ser escuchados, de no ser dignos, de que el cielo se haya cerrado. Pero Dios no se aleja. A veces calla para enseñarnos que ya ha escuchado. Su silencio no es ausencia, sino presencia que madura la fe. La fe que adelanta el cielo comienza cuando el alma deja de repetir «hazlo» y empieza a decir «gracias porque ya lo haces». Esa es la madurez espiritual. Pasar de la súplica al agradecimiento, del temor a la confianza, del ruido del pedir al silencio del amar. En ese instante, la oración deja de ser una lista de peticiones y se convierte en una melodía de entrega. Padre Pío vivía esa verdad con una naturalidad que desarmaba. Aun cuando el dolor físico lo atormentaba y las llagas ardían como fuego, nunca maldijo, nunca pidió alivio con desesperación. Solo decía: «Todo está en las manos de Dios. Si Él me quiere enfermo, es porque sabe que ese dolor puede salvar almas». Y entonces añadía, casi en un suspiro: «Gracias, Jesús». El alma que aprende a agradecer en medio de la incertidumbre entra en una dimensión nueva del amor. Ya no busca resultados, busca la presencia. Ya no exige señales, se contenta con saber que Dios está, y cuando el alma alcanza ese punto, el cielo se inclina hacia ella, porque Dios se conmueve no con las palabras, sino con la confianza silenciosa que late detrás de ellas. Dar gracias antes de ver es como encender una vela en medio de la oscuridad. No disipa toda la noche, pero cambia el alma que sostiene la llama. El agradecimiento no transforma el mundo exterior de inmediato, pero transforma la mirada que lo contempla. Y cuando la mirada cambia, todo lo demás empieza a moverse. Así actúa la fe. No acelera los planes de Dios, pero nos permite habitar su tiempo con serenidad. Porque cada gracias pronunciado en el valle del silencio abre una rendija en el cielo. En ese espacio diminuto,
la gracia desciende. La vida de oración de Padre Pío era precisamente eso, una continua acción de gracias. En sus cartas a sus hijas espirituales escribía: «No temas si no sientes nada. Agradece incluso cuando el corazón parece seco. Dios no se mide por consuelos, sino por fidelidad». Estas palabras, nacidas de la experiencia mística, eran su forma de enseñar que la fe madura no necesita sentir para creer. Hay una dulzura particular en el alma que da gracias sin ver. Es la dulzura de quien ya no teme perder, porque ha comprendido que todo está en manos de un Padre bueno. Cuando la fe llega a ese punto, el agradecimiento se convierte en una respiración natural. Uno ya no dice gracias porque haya recibido algo, sino porque ha descubierto que todo, incluso el silencio, es don. Y así, paso a paso, el alma se transforma. Lo que antes era impaciencia se vuelve adoración. Lo que antes era ansiedad se convierte en calma. Lo que antes era queja se torna canto. Cada instante de espera deja de ser un tormento y se vuelve altar. Padre Pío solía repetir: «Ama a Dios en la oscuridad, porque en la oscuridad se revela el amor puro». Esa oscuridad no es castigo, es el lugar donde la fe se purifica. En ella, el alma aprende a dar gracias no por lo que entiende, sino por lo que confía, porque Dios no pide comprensión, sino abandono. Imagina al campesino que siembra su semilla. No ve el fruto, pero cada día da gracias porque sabe que bajo la tierra, aunque invisible, la vida está creciendo. Así también es la gratitud del creyente. Confía en la semilla de la promesa, incluso cuando la superficie parece árida. A veces el milagro no se retrasa, simplemente se oculta hasta que la gratitud esté lista para recibirlo. Dios no entrega lo que el corazón aún no puede sostener. Por eso, el tiempo de espera no es tiempo perdido, sino el taller donde el alma aprende a agradecer antes de poseer. Cuando uno vive así, el corazón ya no se mueve por resultados, sino por amor. Agradece incluso las demoras, las pruebas, las noches sin respuesta, porque ha comprendido que en cada demora hay una lección, en cada silencio una bendición escondida. El agradecimiento es la fe en movimiento, no se queda en palabras, sino que transforma la manera de vivir. El alma agradecida no se queja, no compara, no duda, simplemente camina sabiendo que todo tiene un propósito. Y esa serenidad atrae el cielo mismo. Padre Pío lo sabía. Por eso decía: no te inquietes, Jesús está contigo incluso cuando no lo sientes. Dale gracias por estar escondido, porque su escondite es también amor. Esa es la lógica del cielo. Cuando das gracias, las promesas se desatan. No porque tus palabras tengan poder, sino porque tu fe ha alcanzado la frecuencia del amor divino, y el amor agradecido abre puertas que la fuerza nunca podría forzar. Así continúa el viaje del alma junto a Padre Pío, de la súplica a la gratitud, de la ansiedad a la paz, del miedo a la confianza. En cada paso, el corazón aprende que agradecer es orar con los ojos cerrados y el alma abierta. Y en ese gesto silencioso, Dios comienza a escribir la respuesta que ya estaba prometida desde el principio. Y así, cuando el alma ha aprendido a descansar en la confianza, comienza a descubrir la lógica secreta del cielo, aquello que el mundo no entiende, pero que el corazón humilde intuye. La gratitud no es un gesto educado del espíritu, es una llave silenciosa que abre lo que la insistencia no puede. Porque hay puertas que solo se abren con amor, y el amor siempre se expresa primero en agradecimiento. Padre Pío lo vivió en carne viva. Su vida estaba llena de promesas no cumplidas según el tiempo humano. Promesas de alivio que no llegaron, de comprensión que se hizo esperar, de oraciones que parecían perderse en la niebla del dolor. Y sin embargo, en cada una de esas pruebas, él daba gracias. No porque disfrutara del sufrimiento, sino porque veía más allá de él. Para él, el sufrimiento era la cuna donde nacía la confianza pura,
decía con voz cansada pero firme, el alma que da gracias en la prueba atrae al mismo Dios hacia su interior. Esa es la lógica divina. Cuando agradeces, no cambias a Dios, te cambias tú. La gratitud te alinea con su visión, con su tiempo, con su ritmo. Es como si el alma, al decir gracias, se colocara en el pulso del Creador. Y cuando el alma late al mismo compás que Dios, todo comienza a ordenarse sin esfuerzo. El cielo no responde a la prisa, sino al amor confiado. Aquel que agradece sin ver está declarando, creo en tu fidelidad más que en mis sentidos. Y esa declaración tiene poder. Porque la fe que agradece antes de ver, ya está viviendo en el futuro que Dios ha preparado. No espera el milagro, lo encarna. No mira el reloj, mira el rostro del amado. Padre Pío solía escribir en sus cartas, Dios no se apresura, pero nunca llega tarde. Su tiempo no es el nuestro, y por eso nos pide fe, no cálculo. Y luego añadía, agradece incluso cuando el alma no siente, porque el agradecimiento es el perfume de la fe. Cuánta sabiduría hay en esas palabras. El alma que agradece no necesita pruebas, porque ya ha decidido amar. Cuando una persona comienza a hablar en el lenguaje de la fe, su realidad cambia. No dice, Señor, por favor, sáname, sino gracias, Señor, porque ya estás sanando mi cuerpo. No dice, tráeme paz, sino, gracias porque tu paz ya habita en mí, aunque aún no la sienta. No pide la luz, la proclama. Gracias porque incluso en esta oscuridad, tú sigues siendo mi amanecer. Esa es la gramática secreta del reino. Hablar como si ya hubiera sucedido. No se trata de autoengañarse, sino de ver con los ojos de Dios. Él no mira lo que falta, sino lo que ya está obrando. Y cuando el alma adopta esa mirada, las promesas comienzan a moverse como hojas al viento, no porque cambiemos a Dios, sino porque finalmente dejamos de resistir su gracia. Padre Pío entendió esto profundamente. En la confesión, cuando las almas llegaban cargadas de culpa, les decía con dulzura, agradece al Señor por su misericordia antes de sentirte perdonado. Y muchos testimoniaban que, al pronunciar ese gracias, algo se rompía dentro de ellos, el peso, el miedo, la vergüenza, porque la gratitud abre los barrotes del alma antes de que llegue el consuelo. El agradecimiento transforma las cadenas en caminos, las heridas en fuentes de compasión, las demoras en escuelas de amor. Es la alquimia divina del Espíritu Santo. Toma la espera y la convierte en adoración. Y en esa adoración callada, las promesas germinan, invisibles pero vivas. A veces, cuando Padre Pío oraba en el coro, su rostro parecía reflejar dos tiempos, el dolor presente y la paz del futuro. Era como si ya viviera la promesa que otros aún esperaban. No necesitaba verla cumplida, su gratitud la hacía real. Así es como el cielo actúa, se manifiesta donde el alma decide confiar antes de comprender. La lógica del cielo es inversa a la del mundo. El mundo dice, agradece cuando recibas. Dios dice, recibirás cuando agradezcas. El mundo espera señales para creer. El alma creyente da gracias y entonces ve, como en los días de Abraham, cuando el patriarca dio gracias por una descendencia que no existía todavía, y su agradecimiento fue contado como justicia. No fue su mérito el que movió al cielo, sino su fe agradecida. Esa fe tiene sonido, el silencio que sonríe, la oración que no exige, el suspiro que dice gracias, incluso entre lágrimas. Es la fe que habita el umbral del misterio, donde el alma se hace semejante a Dios porque ama sin ver, confía sin entender y agradece sin recibir. Cuando el alma alcanza esa madurez, ya no teme los retrasos ni las noches. Sabe que cada demora es un acto de amor que prepara algo más grande. Y entonces, incluso las heridas se vuelven bendiciones, porque Dios, en su infinita delicadeza, permite que la gratitud madure antes de entregar el don. Así,
Cada palabra de agradecimiento es una semilla lanzada al suelo de lo invisible. Puede pasar tiempo antes de que brote, pero el cielo nunca deja de trabajar. En cada gracias pronunciado con fe, hay un milagro en camino, aunque el corazón aún no lo sienta. Por eso, cuando sientas el peso del silencio, recuerda, no es el fin de la historia, es el preludio. La gratitud abre el telón. Lo que parecía una espera interminable se convertirá en testimonio, y entonces, cuando mires atrás, comprenderás que cada lágrima agradecida fue una oración escuchada. Así es la lógica del cielo. Las promesas no se compran con súplicas, se despiertan con gratitud, porque agradecer no es decir que todo está bien, sino creer que todo será redimido. Y en ese creer, el alma entra en comunión con la eternidad misma. Padre Pío lo sabía. Por eso sus labios heridos murmuraban incluso en el dolor. Gracias, Jesús, por confiarme esta cruz, porque entendía que cada cruz cargada con gratitud se transforma en una puerta abierta hacia la gloria. Y quien aprende ese misterio ya no espera milagros, se convierte en uno. El alma que agradece antes de ver se convierte, sin saberlo, en testigo de la fe. No de una fe abstracta, sino de esa fe viva que atraviesa siglos y corazones, porque cada historia de agradecimiento en la oscuridad es una lámpara que ilumina el sendero para los que vienen después. La gratitud es memoria viva del cielo en la tierra. Es la voz que dice, incluso desde el abismo, Dios sigue siendo fiel. Cuando uno entra en este misterio, comienza a mirar las Escrituras no como relatos lejanos, sino como ecos de un mismo canto. El canto de los que supieron agradecer cuando no había razón visible para hacerlo. Abraham, por ejemplo, no agradeció después de tener a Isaac. Agradeció mientras el vientre de Sara seguía vacío, mientras las estrellas brillaban sobre un desierto sin respuesta. Cada noche repetía las promesas de Dios y decía, «Gracias, Señor, porque ya me has dado descendencia». Esa gratitud lo mantuvo vivo cuando la lógica lo abandonó. Él no vivía por la vista, sino por el eco de una promesa. Y en ese eco, el milagro se gestó. Así también ocurre con nosotros. En la noche de la espera, cuando no hay señales, la gratitud sostiene la fe como una cuerda invisible. Padre Pío lo entendía. Decía, cuando el alma se queja, el diablo se alegra. Cuando el alma agradece, el cielo se inclina. Porque agradecer no es negar la dificultad. Es proclamar que hay un sentido más alto que la herida. Abraham fue el primero de muchos. Después de él, vinieron otros testigos que aprendieron que la gratitud es el lenguaje del amor maduro. Pensemos en Job, sentado sobre las cenizas, habiendo perdido todo. En medio de su ruina, sus labios temblaron, pero no para maldecir. Dijo, «El Señor dio, el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor». Esa frase, nacida de las entrañas del dolor, fue un acto de adoración pura. Job no agradecía por el sufrimiento, sino por el Dios que permanecía. En su silencio doliente, el agradecimiento se volvió fe sin condición. El mundo no entiende esa lógica. ¿Cómo puede uno agradecer cuando todo parece destruido? Pero el alma que ha tocado a Dios sabe que agradecer no siempre significa alegría, sino fidelidad. Es seguir amando incluso sin comprender. Padre Pío repetía, el sufrimiento sin amor es un castigo. Con amor es una redención. Por eso, cada alma que da gracias en la prueba participa de la obra redentora de Cristo, quien también agradeció antes de entregarse. En la última cena, tomó el pan símbolo de su propio cuerpo quebrado y dio gracias. No después de la resurrección, sino antes de la cruz. Esa es la cima de la fe. Agradecer mientras se camina hacia el Calvario. Y hay otras historias, más silenciosas pero igual de luminosas. Piensa en aquella madre que,
enferma y débil, seguía repitiendo en su cama: «Gracias, Señor, por un nuevo día». Cada amanecer era una victoria invisible. No sabía si vería el siguiente, pero su gratitud era oración suficiente. Su enfermedad no fue curada al instante, pero su alma fue sanada de la desesperanza, porque a veces el milagro no es la desaparición del dolor, sino el nacimiento de una paz que no depende de nada. En las cartas espirituales de Padre Pío hay testimonios de mujeres y hombres que, después de hablar con él, cambiaron su manera de orar. Uno de ellos, un campesino de San Giovanni Rotondo, le confesó que ya no pedía por la lluvia, sino que daba gracias por el fruto que aún no había brotado. Y desde entonces, decía: «Aunque el campo sigue seco, mi corazón ya no lo está». Ese es el poder de la gratitud. No siempre cambia el clima, pero siempre transforma el alma. La fe de los testigos se manifiesta en los pequeños gestos que desafían la lógica humana. En el niño que sigue rezando por su padre ausente, pero dice «gracias» antes de verlo volver. En la anciana que enciende una vela y repite «gracias, Señor, porque ya estás aquí, aunque no te vea». En el joven que, tras una decepción profunda, se atreve a decir «gracias porque esto también me enseña a amar mejor». Cada uno de ellos es un reflejo del misterio vivido por Padre Pío, la fe que ve con los ojos del alma lo que los sentidos no alcanzan. Jonás también conoció esa verdad en el vientre del pez. No fue su queja la que lo liberó, sino su oración de agradecimiento. En la oscuridad más profunda, donde no había luz ni salida, dijo: «Con voz de alabanza te ofreceré sacrificios, lo que prometí cumpliré». La salvación viene del Señor. Solo entonces, dice la Escritura, el pez lo arrojó a tierra. La gratitud en la oscuridad abre caminos donde no los hay. Padre Pío decía que la fe que agradece en medio del dolor tiene el mismo perfume que las rosas del paraíso. Su vida entera fue ese aroma. En los años en que fue silenciado por la Iglesia y se le prohibió celebrar misa públicamente, no se rebeló. Solo escribió: «Bendito sea Dios, que me purifica en el silencio». Esa actitud no era resignación, era confianza activa. Mientras muchos habrían caído en la amargura, él encontró en la humillación una oportunidad para agradecer. Porque entendió que el verdadero amor no se mide por lo que recibe, sino por lo que persevera. Y es que hay una belleza escondida en las almas que no se rinden. Son las almas que transforman la espera en oración y el llanto en canto, las que, aún sintiéndose abandonadas, siguen encendiendo una vela en el altar interior del corazón. Ellas no piden señales, porque ya viven dentro del misterio, y su gratitud se convierte en una fuerza silenciosa que sostiene al mundo. Hay quienes piensan que agradecer antes de ver es una ilusión, un consuelo emocional, pero quien ha probado esa práctica sabe que no es ilusión, sino visión. La gratitud es la mirada de Dios prestada al alma, es ver las raíces mientras otros solo miran el suelo. Es creer que incluso la tierra más árida esconde vida. Padre Pío veía esa vida en todo. En una carta escribió: «No hay lágrimas inútiles cuando se ofrecen con amor. Cada gota cae en el jardín de Dios y se convierte en flor eterna». Por eso, sus penitentes decían que al salir del confesionario con él, sentían que incluso sus errores habían sido tocados por la misericordia. Porque el perdón recibido con gratitud se transforma en semilla de conversión. Cada historia de fe agradecida tiene ese mismo hilo dorado, un alma que decide confiar en medio del vacío. Abraham lo hizo mirando las estrellas, Job lo hizo entre cenizas, María lo hizo al decir «hágase» sin entender el cómo. Y Padre Pío lo hizo cada vez que levantaba la hostia ensangrentada, sabiendo que ese sacrificio era también un acto de agradecimiento. Cuando damos gracias, nos unimos a esa procesión invisible de testigos. No caminamos solos. Hay generaciones enteras que caminan con nosotros en la alabanza silenciosa. Los santos, los mártires, las madres, los obreros, los enfermos.
los olvidados, todos aquellos que, sin aplausos, aprendieron a decir: «Gracias, Señor, porque tú sabes más que yo». En el fondo, esa es la historia del Evangelio. Un Dios que se revela a los pequeños, a los que no necesitan entender para amar. Los que agradecen antes de ver no son ingenuos, son los verdaderos sabios del reino. Ellos entienden que la vida no se mide por lo que poseemos, sino por la paz que nace de confiar. Y cuando la gratitud se hace costumbre, el alma se convierte en un altar permanente. Cada respiración, cada paso, cada espera, se vuelve ofrenda. Ya no se necesita milagro para creer, porque la fe misma se ha convertido en milagro. Así se ilumina el camino, con historias que no son de éxito, sino de fidelidad, con testigos que no fueron recompensados de inmediato, pero siguieron agradeciendo, con almas que comprendieron que la promesa no se cumple en el tiempo del reloj, sino en el tiempo del amor. Y quizás, al escuchar estas palabras, también tú estás viviendo una noche parecida. Quizás llevas tiempo esperando una señal, una respuesta, un cambio. Tal vez el silencio pesa y el alma se cansa. Pero escucha, el mismo Dios que sostuvo a Abraham, que consoló a Job, que habló a Jonás, es el que hoy sostiene tu esperanza. Y si en medio de todo puedes decir, aunque sea con voz temblorosa: «Gracias, Señor», entonces el milagro ya ha comenzado, porque cada alma agradecida es un testigo vivo del cielo. Y cada gracias pronunciado en la oscuridad es un destello que guía a otros hacia la luz. Padre Pío lo sabía: no todos verán tus lágrimas, pero el cielo las cuenta como perlas. No todos entenderán tu fe, pero el corazón de Dios la reconoce. Así continúa el viaje, de la súplica al agradecimiento, de la espera a la confianza, del llanto a la adoración. El camino de los testigos no termina con la respuesta, sino con la unión. Porque quien aprende a agradecer antes de ver, ya ha encontrado el milagro más grande: vivir con Dios incluso antes de que el día amanezca. Agradecer en la oscuridad es el arte más difícil y más santo que un alma puede aprender. Es el punto donde la fe deja de ser teoría y se convierte en carne viva. Hasta aquí, el alma ha escuchado los testimonios, ha comprendido la lógica del cielo, ha visto los frutos invisibles de la gratitud. Pero ahora llega la hora del silencio total. Esa noche donde todo parece perder sentido, donde incluso los recuerdos de consuelo se desvanecen. Y sin embargo, es ahí, justo ahí, donde la gratitud alcanza su forma más pura. Padre Pío conoció bien esa noche, no la noche del cansancio físico, sino la del alma que se siente abandonada, aunque sabe que no lo está. Hubo años en que su corazón ardía por dentro y Dios callaba. Las visiones cesaban, la oración parecía vacía y las llagas dolían sin alivio. Pero en medio de esa sequedad, él seguía murmurando: «Gracias, Señor, por este silencio que me enseña a amar sin sentir». Esa frase resume el arte de agradecer en la oscuridad, no negar la herida, sino descubrir a Dios dentro de ella. Cuando la oscuridad llega, el alma se enfrenta a dos caminos: quejarse o adorar. Y es ahí donde nace el milagro invisible, la transformación de la preocupación en adoración. Cada pensamiento ansioso puede convertirse en incienso si se ofrece con un gracias sincero. Gracias porque estás obrando, aunque no lo vea. Gracias porque este silencio no es vacío, sino tu taller escondido. Así, el corazón deja de pelear con la sombra y comienza a encontrar belleza en ella. La oscuridad es, en realidad, el espacio donde Dios trabaja sin distracciones. Es el lienzo negro donde pinta sus obras más profundas. A veces la luz no se nos da porque todavía no sabríamos recibirla. Por eso, agradecer en la oscuridad no es aceptar la derrota, es decirle al Creador: confío en tu método, aunque no entienda tu ritmo. Padre Pío enseñaba esto con su propia vida, mostrando que la paciencia no es pasividad, sino una forma de adoración.
Recordar las huellas de la fidelidad de Dios es otro modo de encender luz en la noche. Cuando el alma repasa sus memorias y reconoce los momentos en que Dios abrió caminos imposibles, el corazón recupera aliento. Si Él lo hizo una vez, lo hará otra vez. Ese recuerdo se vuelve semilla de esperanza. Padre Pío aconsejaba escribir los pequeños milagros cotidianos, un perdón concedido, una lágrima convertida en paz, una palabra oportuna que cambió un día, porque en cada signo de fidelidad pasada se revela la promesa de una fidelidad futura. Agradecer en la oscuridad también es una manera de proteger el alma del veneno de la amargura. Cuando el alma deja de agradecer, el dolor se vuelve dueño de la mirada. Pero cuando el alma dice gracias, aunque le tiemblen los labios, el dolor se convierte en maestro. Entonces el sufrimiento deja de ser cárcel y se transforma en santuario. Cada herida se vuelve ventana, cada silencio se vuelve cuna de revelación. La oscuridad no es ausencia, sino el modo más delicado en que Dios enseña a amar sin recompensa. Es fácil cantar cuando la vida sonríe, pero la melodía del alma madura se escucha solo en el valle. Ahí, cuando no hay razones visibles, la gratitud se vuelve una elección pura, casi heroica. Padre Pío solía repetir: ama a Dios, no por lo que te da, sino porque es Dios. Y amar así, en la noche, es ya vivir en la luz. Cada gracias pronunciado en la oscuridad es una chispa. Puede parecer pequeña, pero ilumina más de lo que imaginas. En el cielo, cada chispa se suma a millones de otras oraciones silenciosas, formando constelaciones de fe que sostienen al mundo. Porque no son los grandes milagros los que cambian la tierra, sino los corazones agradecidos que perseveran cuando nadie los ve. Así se aprende el arte de agradecer en la oscuridad, respirando lento, recordando la fidelidad pasada, ofreciendo cada ansiedad como incienso, dejando que la espera se transforme en adoración. El alma que vive así no necesita entender, porque ya pertenece al misterio. Y al final, cuando la aurora llegue, porque siempre llega, comprenderá que la oscuridad no fue un castigo, sino una preparación. Entonces mirará hacia atrás y dirá, con lágrimas y sonrisa: gracias, Señor, porque incluso en la noche tú estabas enseñándome a ver con tus ojos. Y el silencio que antes dolía se convertirá en música, porque en el reino de Dios toda sombra que se agradece termina convertida en luz. Después de atravesar la oscuridad, el alma comienza a sentir que algo se mueve dentro de ella. No ha visto aún el amanecer, pero percibe un resplandor interior, una paz que no viene del mundo. Es el signo de que la promesa sigue viva, porque la fe que ha aprendido a agradecer en la noche ya lleva dentro el germen del día. La semilla no muere en la tierra, madura en silencio. Así actúa Dios, lentamente, hasta que llega el momento de ver lo que ya se ha gestado. Padre Pío decía: Dios se demora solo para multiplicar los frutos. Y esa demora, que al principio parecía un abandono, se revela como una pedagogía. El alma agradecida comprende que el tiempo de espera no es vacío. Es la escuela donde la fe se hace oro. La espera purifica, porque obliga a soltar el control y a confiar. El alma que agradece mientras espera no se paraliza. Al contrario, crece. Cada día de silencio se convierte en una oportunidad para amar más, para ofrecer más, para creer más. Agradecer hasta ver nacer la promesa es una forma de perseverancia sagrada. No se trata de repetir palabras, sino de mantener encendido el fuego del corazón. Gracias, Señor, porque tu palabra no falla. Gracias porque, aunque aún no lo vea, sé que ya estás obrando. Esa repetición no es costumbre, es respiración espiritual. Es el latido que mantiene viva la promesa dentro del alma. Padre Pío entendía la espera como un altar. No corría detrás de respuestas, simplemente vivía como si ya hubieran llegado. En su rostro cansado, los fieles veían una serenidad que desarmaba la desesperación. Cuando alguien le preguntaba cuándo llegaría su milagro, él respondía:
cuando aprendas a agradecer por adelantado, y no lo decía como reproche, sino como revelación. Porque el agradecimiento anticipado no solo atrae el milagro, sino que lo prepara. El alma que persevera en la gratitud empieza a notar cambios invisibles. Lo que antes era queja, se vuelve contemplación. Lo que antes era ansiedad, se convierte en confianza. Y, sin saber cómo, el corazón empieza a descansar incluso antes de recibir. Esa es la señal de que la promesa está viva. El alma ya no lucha por verla, porque la siente latiendo dentro de sí. El agradecimiento es el pulso de la promesa. Cada gracias pronunciado es una contracción de parto espiritual. Así nacen los milagros, en el dolor que se convierte en alabanza, en la paciencia que florece sin ruido. Y cuando finalmente llega el cumplimiento, el alma lo reconoce no como algo nuevo, sino como algo que ya llevaba tiempo gestándose en el silencio de su fe. Padre Pío solía decir: el que agradece mientras espera, recibirá más de lo que pidió. Y era cierto, porque la gratitud no solo abre las manos de Dios, sino también las nuestras. Nos vuelve capaces de recibir sin miedo, de reconocer que cada don viene del amor. Por eso, quienes agradecen antes de ver, no solo obtienen lo que esperaban, sino mucho más, obtienen un corazón transformado. El tiempo de la promesa no termina con el milagro visible, porque el verdadero milagro es el alma que aprendió a confiar. Cuando la promesa finalmente se cumple, la gratitud ya no es esfuerzo, es naturaleza. El alma agradecida vive en comunión con el cielo, incluso en lo cotidiano, y cada cosa, desde una sonrisa hasta una lágrima, se convierte en motivo de alabanza. Así continúa el viaje. Después del silencio y la oscuridad, la promesa renace, no como algo lejano, sino como presencia. Porque en el fondo, no esperábamos una respuesta, sino a Dios mismo. Y cuando el alma comprende eso, ya no necesita más señales, solo repite, con ternura, como lo hacía Padre Pío: gracias, Señor, porque tu promesa sigue viva y porque en mi gratitud ya la estoy viendo nacer. El alma que ha aprendido a agradecer hasta ver nacer la promesa entra en un territorio más profundo, la purificación, no una purificación impuesta por el dolor, sino nacida del amor que madura en la espera. Porque cuando el alma ya no busca pruebas, cuando deja de medir el amor de Dios por lo que recibe, entonces la fe se vuelve pura como el oro que pasa por el fuego. La espera no destruye al creyente, lo desnuda, lo depura, lo vuelve transparente. Padre Pío entendía que el tiempo no era una demora, sino el instrumento de Dios. Decía: el reloj del cielo no tiene prisa, pero nunca se detiene. Cada segundo de espera tiene un propósito, aunque la mente no lo comprenda. La impaciencia humana quiere resultados, pero Dios busca transformación. Por eso, muchas veces no cambia nuestras circunstancias de inmediato. Quiere cambiar nuestro corazón primero. En esa purificación silenciosa, el alma aprende a mirar con ojos distintos, a escuchar con oídos más atentos, a amar con más libertad. El tiempo es el taller de Dios. En él, el alma es trabajada como el barro en manos del alfarero. La fe se purifica porque se despoja de lo accesorio, de los por qué, de los cuándo, de los cómo. Llega un momento en que el alma deja de exigir y simplemente respira: hágase tu voluntad. Esa frase, repetida desde lo hondo del ser, no es resignación, es unión. Es el punto donde la espera deja de ser carga y se convierte en comunión. Mientras los días pasan y nada parece cambiar, la tentación más grande es pensar que Dios se ha olvidado, pero la fe purificada sabe que el silencio no significa ausencia. Al contrario, es la señal de que el Maestro está más cerca que nunca, como en la clase del escultor. Cuando el cincel golpea la piedra, el mármol podría pensar que todo es destrucción. Sin embargo, en cada golpe hay intención, hay diseño, hay amor. Así es la espera. El sonido de un Dios que esculpe algo eterno en nosotros. Padre Pío solía decir:
Dios tarda porque está preparando lo eterno. Y tenía razón. Las cosas grandes necesitan madurar en el tiempo de Dios, no en la ansiedad del hombre. La impaciencia produce frutos inmaduros, la espera produce sabiduría. Agradecer durante ese proceso es el fuego que mantiene viva la fe. Sin gratitud, la espera se vuelve tormento. Con gratitud, se vuelve altar. El alma que agradece en la espera no se seca, porque la gratitud es su fuente. Aunque los ojos no vean, el corazón sigue encendido. Esa luz interior, esa llama que no se apaga, es lo que sostiene al alma cuando todo lo externo parece derrumbarse. Padre Pío vivió esa fidelidad silenciosa. En los largos años en que fue incomprendido, cuando incluso dentro de la iglesia le impusieron silencio, nunca dejó de agradecer. No se defendió, no se justificó. Su respuesta fue la oración, su protesta fue el amor, su argumento fue la paz. Así se purificó su fe, no con palabras, sino con perseverancia. A veces, el alma siente que la espera la debilita, pero en realidad la está fortaleciendo. La fe no crece cuando todo se cumple, sino cuando sigue creyendo sin garantía. Cada día de incertidumbre es un ejercicio de fidelidad. Cada lágrima ofrecida se convierte en semilla de nueva vida. El alma que permanece agradecida en medio del fuego aprende un secreto que pocos conocen. La gratitud no apaga el dolor, pero le da sentido. Y cuando el dolor tiene sentido, ya no destruye. En esa escuela divina, el alma aprende también a mirar el tiempo de otro modo. Ya no lo mide por relojes, sino por transformaciones interiores. Descubre que cada momento tiene su gracia, incluso aquellos que parecen vacíos, porque Dios no desperdicia ni un segundo. Todo sirve para purificar, para preparar, para revelar. Padre Pío lo resumía así: no te desesperes por lo que tarda. Dios prepara lentamente lo que quiere que dure para siempre. En esas palabras se esconde la sabiduría del reino. Lo eterno no se improvisa. Por eso, cada alma que aprende a esperar con gratitud está siendo moldeada para algo que no puede perderse. La fe purificada ya no busca consuelo, sino presencia. No pregunta ¿cuándo?, sino ¿cómo puedo amarte más aquí? Y ese cambio lo transforma todo. La espera deja de ser un túnel y se convierte en santuario. Las lágrimas dejan de ser signo de debilidad y se vuelven agua bendita que limpia la mirada. El alma que ha pasado por esa purificación ya no teme la oscuridad, porque ha descubierto que Dios habita también allí. Y cuando finalmente llega la promesa, el alma la recibe con humildad. Ya no se jacta, no se aferra, no presume. Sabe que lo importante no era el milagro, sino la transformación que el milagro provocó dentro. Porque lo más sagrado no es lo que llega, sino lo que el alma se convierte mientras espera. Así es como la fe se purifica en la espera. Lentamente, amorosamente, en silencio. Cada día que pasa sin respuesta visible es una oportunidad de crecer en confianza. Cada instante en que el alma elige agradecer, en lugar de desesperarse, el fuego del espíritu se aviva. Y poco a poco, lo que parecía demora se revela como método. Lo que parecía pérdida se convierte en gracia. Padre Pío enseñaba que Dios busca almas en las que pueda confiar. Almas que no huyan ante el silencio, que no cambien su amor cuando no entienden. Son esas almas las que agradecen sin ver, las que aman sin sentir, las que Él elige para llevar su luz al mundo. Porque su fe, purificada por el tiempo, ya no es solo una fe que espera milagros, sino una fe que se ha vuelto milagro en sí misma. Y al final, cuando la historia se cumpla, el alma mirará atrás y comprenderá que nunca esperó sola. Cada minuto fue acompañado, cada suspiro escuchado, cada gracias recogido por el corazón de Dios. Entonces podrá decir con serenidad y sonrisa: Señor, valió la pena esperar, porque mientras esperaba, tú me enseñaste a amar.
Al final del camino, cuando la fe ha sido purificada y la gratitud se ha hecho carne, el alma llega al silencio más dulce, el de la confianza. Ya no hay ansiedad, ni apuro, ni miedo. Solo queda una certeza suave. Dios ha estado en todo, en la súplica, en la demora, en la oscuridad y en la luz. Nada se ha perdido, todo ha servido. Padre Pío lo vivió así hasta su último aliento. En su rostro, marcado por el dolor y la paz, se veía el fruto de una vida completamente abandonada a Dios. Murmuró hasta el final: Jesús, María, gracias. Ese fue su último sermón, sin palabras ni explicaciones, solo el testimonio del corazón que confía. El alma que ha aprendido a dar gracias incluso antes de ver, ya no teme al futuro. Sabe que el amor de Dios no depende de resultados, sino de fidelidad. Agradece no porque todo esté claro, sino porque ha descubierto que todo está en manos de un Padre. Esa es la fe que Padre Pío nos enseña, la fe que no negocia, que no exige, que simplemente ama. Así termina este camino de oración, no con un punto final, sino con una respiración. Gracias, Señor, porque aunque aún no vea, tú ya estás obrando. Esa frase resume el corazón confiado. Agradecer no por haber llegado, sino por saber que nunca se ha estado solo. Padre Pío, enséñanos a amar el silencio donde Dios prepara sus promesas. Haznos almas agradecidas, pacientes y fieles en la espera. Que nuestro corazón confíe incluso cuando el cielo parece callar. Y que cada gracias nuestro se una al tuyo, para que el mundo aprenda, a través de nosotros, a dar gracias antes de ver.